Para este proyecto, nosotros decidimos organizarnos de tal manera en la que cada uno se repartiera lo que teníamos que hacer. Algunos se encargaron de la edición de este video y otros en la narración del mismo. A decir verdad, se nos complicó un poco todo este asunto, ya que no podíamos ponernos de acuerdo en qué iba a hacer cada quien, pero al final del día pudimos resolverlo y traer como resultado este video. El desarrollo estabilizador. Se le conoce así al modelo económico que fue aplicado entre los años 1958 y 1970. El nombre se le dio por el secretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena. En ese mismo periodo se redujeron las importaciones y exportaciones con relación al tamaño de la economía, durante el cual México se volvió un país más cerrado, aunque crecía de manera elevada y sostenida. Ahora hablaremos sobre las condiciones para el establecimiento de las políticas económicas, que eran relativamente menos complejas que en la actualidad. Vale la pena aclarar que fue primero por el sistema global, después por el tipo de cambio, es decir, el valor relativo del peso frente al dólar, y por último, ya que no había movimientos importantes de capital entre los países. Por otra parte, el gobierno gastaba relativamente poco y recaudaba igualmente una cantidad reducida. Hay que recordar que en esos años todo el país era gobernado por miembros de un único partido político, que además estaban claramente dependiendo del presidente, de forma que ni un solo gobernador, secretario, senador o ministro tomaba decisiones que pudieran convertirse en un problema para el presidente. Este sistema tan cerrado también impidió dar voz a quienes sugerían realizar ajustes que permitieran mantener el crecimiento económico e impedir que, tal como terminó ocurriendo, el modelo de desarrollo entrara en crisis. Sin embargo, con el paso del tiempo, las circunstancias internas y externas comenzaron a transformarse. Conforme la industria crecía, aunque fuese poco, la población empezó a migrar hacia las ciudades que tenían capacidad para recibir a tantas personas. En la década de 1960, las ciudades medianas empezaron a crecer y los centros urbanos, como Guadalajara, Monterrey y sobre todo la Ciudad de México, que lo hizo a ritmos más acelerados. Grandes sectores de la creciente población urbana, quienes tenían empleo, buscaron mejorar su situación y empezaron a organizar huelgas y manifestaciones importantes en demanda de mejores condiciones de vida y de trabajo. Fueron varios los movimientos obreros que destacaron. Primero los ferrocarrileros, que en 1958 fueron reprimidos por el gobierno. Luego los maestros, que igualmente fueron frenados por el gobierno en 1959. En el caso de los ferrocarrileros, los líderes acabaron en la cárcel, el de los maestros asesinados. En 1965, la movilización era más de clase media y fueron los médicos los que protestaron. El movimiento médico representó la primera expresión de rechazo de la clase media hacia el modelo de desarrollo estabilizador. En el caso de los estudiantes universitarios en Michoacán, en ese mismo año, la respuesta gubernamental resultó más dura, provocando que el descontento aumentara. Las movilizaciones estudiantiles continuaron en muchos puntos del país, y en 1968 alcanzaron un nivel que realmente preocupó al gobierno. Después de varias marchas en la Ciudad de México, en una época en la que marchar públicamente resultaba peligroso, ante la alta posibilidad de ser objeto de represión por parte del gobierno, el 2 de octubre de ese año, durante una manifestación que hubo en Tlatelolco, el ejército se movilizó y atacó a los jóvenes que se presentaban de manera pacífica, provocando la muerte de decenas de ellos, además de que todos los dirigentes estudiantiles fueron detenidos y encarcelados. Después de la masacre de Tlatelolco, la primera consecuencia política fue la decisión de Gustavo Díaz Ordaz, presidente de México entre 1964 y 1970, la cual fue elegir a Luis Echeverría como su sucesor. La decisión de Díaz Ordaz en favor de Echeverría respondió a que consideraba que el principal problema que México enfrentaba era político, y estaba convencido de ello precisamente por la movilización estudiantil y la firma con la que resolvió el conflicto, que de acuerdo con la visión gubernamental representaba un serio riesgo para su estabilidad y permanencia. Masacre y esta nueva forma de gobernar puede entenderse como el fin del desarrollo estabilizador y el inicio de un periodo de creciente inestabilidad política y económica que derivaría en profundas crisis en las décadas posteriores.
¿Cuál fue el objetivo del desarrollo estabilizador? Fue elevar la calidad de la población, en especial de los más desprotegidos, como campesinos, obreros y sectores de clase media, como también continuar aumentando el ingreso nacional y acelerar el proceso de actividades productivas en la economía. ¿Cuál era el plan que elaboró Ortiz Mena? Tenía la finalidad de resolver los problemas de alta inflación y la caída de la demanda de los productos mexicanos, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial. ¿Pretendía el programa de Antonio Ortiz Mena? Pretendía incrementar el ingreso de campesinos y obreros, diversificar las actividades productivas del país, promover la industrialización y generar nuevas fuentes de funcionamiento en las empresas. ¿En qué se basaba el desarrollo estabilizador? Se basaba en una división del trabajo entre el gobierno, los empresarios, los obreros, la burocracia y los campesinos. La estrategia, la dirección y metas de política se orientaron a atacar la brecha ahorro-inversión y aceptó como dada la brecha comercial, apoyándose en el capital extranjero para financiar dicho equilibrio. México es una nación con los suficientes recursos naturales como para llegar a ser una nación desarrollada con prosperidad. Para llegar a ello, solo tenemos que poner nuestro mayor esfuerzo y encauzarlo bien. El desarrollo estabilizador es uno de los mejores ejemplos que tenemos los mexicanos de que, haciendo las cosas bien y fortaleciéndonos, podemos llegar a tener una economía estable y no solo un crecimiento económico, sino también un desarrollo económico.